Grabación. 9:25 de la noche, 24 de noviembre de 2021. Esta es La Voz del Pueblo, episodio 7. Muy buenas noches, amigos, y sean bienvenidos a este programa, su podcast favorito, La Voz del Pueblo MX. Con todo gusto, saludo a mi compañero Néstor Velázquez. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches. Hola Albert, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Voz del Pueblo. Estamos aquí ya en un día miércoles grabando, pero ustedes seguramente van a estar escuchando esto en jueves o viernes, por lo que los invitamos a que ya se olviden de las labores, destapen una cerveza, destapen un Bacardí, lo que sea de su agrado, y nos acompañen a esta aventura del día de hoy, porque el tema viene fuerte, viene realmente, vamos a llamarlo en términos leguleños, contencioso. Básicamente estamos hablando de un pleito, así que se va a poner bueno. Destápese su cerveza, prepárese su coctelito y vamos a empezar esta semana con este tema. Así es, Néstor. Y pues ya lo dijo con todas las letras, Néstor, esto se viene fuerte. ¿Y saben por qué? Porque siempre, desafortunadamente, hay pleitos en esta situación, que es el divorcio y posterior al divorcio, la pensión alimenticia. Uy, mira, hasta me dio un escalofrío. Pues fíjate, en el tema de personal, yo soy divorciado, me casé una vez por ahí del año 2007, ya tiene bastante tiempo, y pues evidentemente la sociedad mexicana en este siglo XXI, pues ya está muy acostumbrada a tener este tipo de tendencias, ¿no? La separación. Ya no estamos como chapados a la antigua de que aunque se estén odiando, siguen viviendo juntos. Creo que las generaciones nuevas tenemos esa virtud, desventaja o característica, que es el poder decidir, tomar esta decisión que es valiente. Aunque es muy criticada, eres como validado por la sociedad, a veces por el éxito o no en un matrimonio, pero pues sucede, ¿no? Es muy común, lamentablemente, este tema por la desaparición de la familia nuclear, si quieren así decirlo, y a veces, muchas veces el abandono de los menores, si es que así sucedió. No sé si quieras empezar con alguna vivencia, Néstor, ya sea personal o de alguna persona que tú conozcas al Sí, respecto, y claro. ya luego yo me arranco con mi caso. Sí, vamos a primero, como bien dices, esta generación que nosotros estamos viviendo, estamos ya desde cierto punto de vista en estos momentos abriendo nuestra mente a cambiar radicalmente el paradigma de la familia nuclear. ¿Por qué? Porque, como bien lo dices, anteriormente el abuelito y el papá y sus papás, pues tenían que aguantarse, ¿no? Y desafortunadamente en ese tenían que aguantarse, pues había otros problemas mucho más serios, ¿no? Que no faltaba el abuelito, el bisabuelito que tenía otras 2 familias y que se peleaban entre las familias y todo eso por no romper este vínculo, por no disolver este vínculo. Entonces, el divorcio para esta nueva generación que nosotros estamos viviendo, más que señalarnos, más que poner la herida perdón, el dedo sobre la herida y la llaga y el dolor que implica una pérdida de esta magnitud, porque al final de cuentas una separación, ya sea mediante un pleito legal como lo es el divorcio, o sea, contencioso, vas y si tienes tu acta de matrimonio, tienes que romper el matrimonio para volverte a casar. Pues más que eso, pues es la separación, ¿no? O sea, todo lo bonito, los besos, los abrazos que a lo mejor una pareja se fue llevando y de repente, ¡pum!, ¿no? Se desaparece, se va. Entonces, en este punto, pues ahora en esta generación nosotros hemos visto muchos cambios, hemos estado incluso hablando de cambios en estas generaciones. Ya no se habla de que el éxito del matrimonio, porque lo primero que tendríamos que hacer es definir la palabra éxito, y a final de cuentas el éxito para cada persona, para cada pareja va a ser completamente distinto. Y qué mayor éxito, digamos, que el éxito personal. Por ahí dicen los que saben de estos asuntos que para que los que están bien a tu alrededor, primero tienes que estar tú mismo. Nosotros ya lo hemos platicado en este programa. Suena egoísta, suena algo ególatra, pero es algo que en verdad va funcionando.
Y a esta nueva generación, pues creo que es importante que dentro de todos estos temas le hayamos perdido el miedo a decir no, o sea, a la palabra no, ¿sabes qué? No quiero esto, no quiero lo otro, no quiero todos esos cambios y dentro de estos cambios está el no seguir de esta forma abnegada a la familia o a la pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces es peor. Ahí tenemos a las parejas que van como fantasmas resistiendo más que otra cosa, resistiendo más que queriéndose o todo eso, resistiendo estar juntos. Entonces se pierden atención entre ellos, los niños lo notan y ese tipo de cosas. Y ahora que estamos ahora, pues qué mejor que asumir con toda la fuerza de la voluntad y valor, porque se requiere valor también para asumir una pérdida. Y mucha gente va a decirnos, sobre todo de generaciones anteriores, que el divorcio es una derrota. También hay que asumir las derrotas. Hay lágrimas que llorar, hay duelos que sentir y el divorcio, créanme que por también cuestiones personales puedo admitir que es una pérdida muy fuerte, porque traías esta ilusión, traías estos proyectos, esta vivencia y de repente, pues no. Y lo mejor y lo más sano, no lo trato de decir desde un punto de hombre separado y eso, sino que quiero decirles que, pues, es que debe de ser de mutuo acuerdo, porque mientras el divorcio más se prolongue, más se lleve al juzgado, más se trate de exprimir lo que la ley trate de ofrecer después de una ruptura de este nivel, es mucho más, doloroso a nivel emocional, a nivel sentimientos y ese tipo de cosas, y pues se siente muy feo. Tratamos de nosotros aquí en La Voz del Pueblo siempre dejarles la baraja para que puedan ustedes elegir, ¿no? O sea, que sepan todo lo que implican los temas que aquí tratamos y básicamente la primero la definición, pues todos sabemos que es la forma legal de terminar un matrimonio. Vamos a hablar primero de términos legales del matrimonio. Olvidémonos que hay que ir a Roma y pedirle al Papa permiso y todo eso cosa en un matrimonio por la iglesia, no. Hablemos en términos terrenales, ¿no? La forma legal de tener este proceso en el que de mutuo acuerdo, ¿sabes qué? No te estoy poniendo atención, estoy llegando tarde del trabajo, ya me gustó alguien más, y tener ese valor de platicarlo, tener esa fuerza de enfrentarlo, de tener esa fuerza de enfrentar a la otra persona, y de mutuo acuerdo llegar a una separación sin que se afecte a terceros. Y desafortunadamente, pues los terceros siempre son primero los niños. O sea, si en una pareja hay hijos sanguíneos propios, o pequeños que fueron de la pareja, pues también se fueron agregando a la familia, pues todo esto se sienten protegidos, se sienten cuidados y al momento de que la unión de los padres, de los adultos se rompe, ellos se sienten también vulnerables. Entonces, no es un tema fácil, es prácticamente una bomba que cae sobre la familia y la separa, ¿no? Y en el separar, al querer retomar o querer obtener ganancias de lo perdido, vienen los daños colaterales y muchas veces suelen ser peor a la larga o peor durante todo el proceso. Esto, pues sí viene a colación parte de mi experiencia de que fue mutuo el divorcio, bueno, la separación. Estábamos trabajando mucho, mi pareja en aquel entonces, allá por el 2010, trabajaba, no nos veíamos casi, y de repente pues empezó a haber como desacuerdos y hubo gritos y sombrerazos, y la verdad es, ¿sabes qué? No quiero faltarte al respeto, no quiero que me faltes al respeto, que me grites, que nos gritemos, no me gusta, vamos a llegar a un acuerdo. Y sí, afortunadamente, pues, pudimos, llegar a una separación mutua acordada. Sin embargo, pues sí se pierde como ese de: "Ay, ahora, mamá, vuélveme a de limpiar mi habitación", porque, pues, ¿ahora qué hace, no? O sea, un hombre solo, en aquel entonces yo tenía 30 años y no, pues, ¿qué hago, no? O sea, no tengo modo de volver a llegar a una casa, no tengo modo de esto, lo otro, pues, mi pareja en ese entonces, pues, tenía la ventaja de quedarse con su mamá y los niños se quedaron con allí, y eso de verlos cada 8 días y así, pues sí está muy rudo el asunto. Entonces, el punto es que aún siendo un acuerdo mutuo, es algo fuerte.
Y de ahí, bueno, yo no tuve esta situación de ir a un juzgado, no tuve esta situación, porque llegamos a un acuerdo, pues, digámoslo, muy, ¿cómo diríamos? Maduro, muy emocionalmente centrado. ¿Sabes qué? Si siento feo gritarte, siento feo que me grites, perfecto. Cada quien tomamos caminos diferentes y no hubo necesidad de acudir a un juzgado a hacer esta parte de los trámites y todo eso. Entonces, la siguiente etapa, pues, viene en la parte de la reconstrucción, y es la parte complicada para todos. Y aquí, em, es donde muchas veces las familias y todo lo que se vino construyendo, pues, es hasta incómodo, ¿no? Porque luego ves a la que ahora es tu ex-suegra y la salud si de por sí es difícil saludar a una suegra, ahora imagínense a una ex-suegra. Entonces, es algo muy complejo, es algo muy, difícil. Digo, en este caso, pues, fue un divorcio que de haber sido mediante la ley, pues, es un divorcio consensuado, se firman los papeles, se llegan a acuerdos económicos y se procede a la siguiente etapa, que es la separación y la pensión, que aquí creo que tú sí tienes esta experiencia con la pensión, Albert. ¿No te oyes? Ay, perdón, es que tenía aquí unas notas y no vi que tenía mute. Pero bueno, sí, de hecho, la pensión no es más que pues una cantidad que fije el juez con base en el salario que tú percibes, seas empleado o un acuerdo, digamos, si eres tu propio jefe o trabajas de manera informal, llámese personas que no pueden comprobar a lo mejor ingresos como taxistas. Yo creo que Uber ya puedes comprobar ingresos, ¿no? A lo mejor ahí sí ya no les conviene a los que dan ese monto por la aplicación o declaran en el SAT. Pero bueno, ese es un tema algo riguroso. Entonces entiendo que tú no te divorciaste legalmente, nunca. No, nunca legalmente no tenemos esa figura jurídica del divorcio, Ujú. no estamos, o sea, no hay un papel, ¿no? Así de que divorciado, ¿no? O no, nunca nos divorciamos. Y de hecho, parte de esa como madurez, pues, pues, ha ido ayudando, ¿no? Los niños luego vienen aquí a Cancún, se quedan meses, voy yo a la Ciudad de México, me llevan a almorzar, o sea, vamos, es como muy consensual, como muy, no sé si usar la palabra maduro sea correcto, pero no hay esa parte de: "Y te voy a destripar por la pensión económica", o sea, no Es llegamos a. más, es más, digamos, maduro en el sentido de que ambos tuvieron la certeza o las palabras correctas como para llegar al acuerdo monetario y prácticamente lo que interesa dentro de esta cuestión es de la convivencia con los menores cuando los Es hay. es Es correcto, porque la fractura de los niños, ¿no? Ves: "Ay, mi papá es por mi culpa". No, mijos, no es su culpa, porque no sé por qué en algún momento los morrillos creen que es su culpa. Así de: "No, mijo, ¿cómo crees?". No, o sea, somos nosotros los que estamos decidiendo como adultos, y si nosotros decidimos que te pongas un suéter y vayas a la escuela, pues nosotros podemos decidir también sobre nosotros mismos. No tiene nada que ver contigo, porque mi hijo pequeño sí me decía: "Ah, es por mi culpa que te va". No, no es cierto. Nosotros no tenemos acuerdos. Tú vas a seguir siendo mi hijo, y aunque estés, lejos y lo que sea, de repente se te van a salir unas frases que yo te haya dicho, o vas a hacer algunos gestos que le recuerden a la gente que te pareces a mí. Entonces, ese vínculo no se rompe, y no hay poder humano, yo creo que ni divino, como hablábamos al principio del segmento, que rompa ese vínculo. Entonces, la parte de los niños, pues sí se tuvo que llegar al acuerdo, principalmente en beneficio de los chavillos, porque pues sí, el pleito era, o sea, sí se llegó así de hablar, ¿no? Que necesito la pensión y que no sé qué, perfecto, vamos a la pensión, no pasa nada, y vemos qué sucede.
Entonces, en aquel entonces, pues, era muy, bueno, yo creo que para el día de hoy el 10% de 20 no, el 30% nos pedían de 20,000 pesos, pues, era poco. O sea, realmente cuando yo vivía, en pareja, en familia nuclear, pues, era de que los zapatos, que el cuaderno, que la pizza, que el cine, que, Gasta mucho. ya rompieron otra vez el cuaderno. Entonces, sobrepasaba el 30%. Y ahora, bajo el régimen, pues igual, ¿sabes qué? Voy por los niños el jueves. Ah, sí, qué buena onda, vamos, nos vemos el jueves, que la pizza, que el cine, que el boliche, que todo esto. No es el 30%, yo creo que es el 50% y no al mes, sino a la quincena. O sea, y todos esos acuerdos que lleguemos en beneficio de los hijos, pues es como parte de la reconstrucción que tenemos que hacer para después de un suceso así. Entonces, puede ser que al momento de elegir una pensión, pues sí es complicado, ¿no? Yo imagino que, por ejemplo, las personas, las chavas que se divorcian, se separan, pues a lo mejor pusieron en alto su vida profesional, pusieron en alto su vida laboral, su vida, que si estaban estudiando, que si estaban en un trabajo, lo que sea. Al momento en el que se casan, pues desatienden esa parte un poco, reducen su salario, reducen su expectativa. Ya lo vimos en el episodio anterior, la parte de las brechas salariales y cosas así. Y ahora que el, no sé, muchas veces no hay apoyo, pero en caso de haberlo, el apoyo del matrimonio, de la pareja, se pierde, pues sí, en un dado caso es necesario. La ley estipula que debe ser el 30%, pero muchas veces el 30% no es suficiente. Incluso se presta a bromas, ¿no? De que tiene varias porque son varias pensiones y entre 3 ya junta el 90%. Entonces, es algo complicado esa parte. Y fíjate que sí, de hecho, a mí me toca vivirlo en lo personal, ¿no? Tengo asignada una pensión del 30% sobre mi salario, pero la ley no contempla los descuentos pues previos, ¿no? De una persona que llegue a estar bajo el esquema de salarios. Esto quiere decir que te descuentan el 30%, pero de todo, ¿no? De tu aguinaldo, de tus horas extra, de tus bonos de puntualidad, de tus vales de despensa. Cualquier prestación que sea devengada en pro de tu beneficio es también para los que son, en este caso, los contrayentes del beneficio. En mi caso, pues la señora se hizo pasar como una persona que no trabajaba, siendo que sí trabajaba, y se puso como, bueno, usó a su favor ese hueco en la ley que tú mencionas, ¿no? De que a lo mejor piensa el juez que las personas, o la mujer en específico, tuvo que dejar de laborar por dedicarse al niño. Y es lo que su abogado le recomendó. Entonces, ella se hizo acreedora o beneficiaria de la pensión. Digamos que el menor tenía que recibir el 15% y ella el otro 15%. Y hasta la fecha está tal cual escrito. Yo tendré que meter otro juicio como para revalidar esta situación y que ella ya no fuera beneficiaria directa de la pensión, porque aquí también habrá muchos hombres que digan, bueno, sí le quiero dar nada más a mi hijo, pero a ella no, porque yo sé que se va de fiesta, se va de parranda, o lo está metiendo en otro tipo de cosas, o lo está invirtiendo en cosas que no son buenas para mi hijo. Es muy difícil, se los digo de una vez, poder comprobar ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque la ley te señala que ante todo, eh, pues tengas que presentar este tipo de evidencias, ¿no? O sea, facturas, notas, casi casi estar espiando su cuenta bancaria o los tipos de gastos que hace. O si quieres, pues verte más ducho y pedir comprobantes de todo lo que gasta y en qué gasta el dinero que le das, pues también te tienes que volver a aventar otro juicio. Si es que tu abogado no lo planteó desde el principio en el primer juicio de divorcio y pensión alimenticia. Es claro también que no sé si ya los juzgados, por ejemplo, en México ya están tomando esto a negocio, porque realmente ya lo están haciendo a lo mejor hasta más fácil. ¿Por qué? Porque ya existe la modalidad del divorcio express o el divorcio incausado. Antes no se tenía esa figura legal dentro de muchos estados de México.
como para que fuera una traba, ¿no? Para que dijeras tú, pues sí lo pienso en casarme porque es una gran responsabilidad y al final del día, si necesito divorciarme, pues va a tener que ser un divorcio con causa, ¿no? Por alguna de las modalidades que expone la ley. En este caso ya, por ejemplo, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Sonora, Yucatán, Coahuila y Nuevo León, ya tienen este modalidad de divorcio express, o sea, imagínate, ya tienen esta posibilidad de hacerlo de esa manera tan rápida que, no sé, el juicio dure a lo mucho 3 meses y ya estés fuera. Digo, estoy especulando, ¿no? Obviamente ya tendría que estar aquí algún abogado que se especialice en estos estados como para ratificarlo, pero según entiendo yo, esa es la nueva modalidad. ¿Y qué pasa después de esto del divorcio? Pues siempre va acompañado de la pensión alimenticia y la guardia y custodia de los menores. Lamentablemente también está amañada la cuestión de con quién se quedan los menores. Casi siempre el hombre prefiere alejarse y dejarlos ahí, o en otro caso los hombres, como ven a lo mejor un estado mental inestable de la pareja, pues requieren pedir la custodia de los menores. Pero entiendo que debajo de la mesa no se habla mucho de esto, pero es una realidad, ¿no? La mujer siempre va a estar beneficiada con la custodia de los menores, porque ellos le llaman la figura materna, ¿no? Que es como el seno de la educación en la que se basa México. Entonces, pues es algo ahí quisquilloso que no sé si se ha regulado o si se le ha dado seguimiento, que realmente este tipo de opiniones para los hombres, pues también pueda ser una modalidad que ayude de manera igual y no sea tendenciosa a solamente dejar a los menores con la figura materna. En dado caso, eso es fácil cuando la figura materna pues decide cederlos, por así decirlo, ¿no? Si cede la custodia, pues es mucho más fácil para el hombre tener a los menores. Lamentablemente para mí, pues yo sufro de esa cuestión de que te esconden al niño, que te condicionan si no hay un gasto adicional a la pensión para poder verle, que pues también el adoctrinamiento mental que ha estado recibiendo desde que yo me fui, pues es de que se fue tu papá por cuestiones de que era muy mujeriego, que no le gustaba estar contigo, etcétera. Eso para mí sí está muy mal, ¿no? Que lo lleguen a replicar las mujeres. El tema de adoctrinar o de meterle en la cabeza como a los niños ese tipo de ideologías que no construyen mucho. Realmente yo creo que hasta les hace mal, ¿no? Porque pueden ser sociópatas o pueden volverse otra cosa mucho más delicada con un tipo de individuos en esta sociedad que no necesitamos. Esto es en mi caso, ¿no? Y bueno, al día de hoy todavía tengo esta cuestión, lo estoy arreglando, por eso también salió el tema, lo vimos, o yo lo abordé ahí por un tema en Facebook que vi. Era la noticia, decía, llegan por el novio a la boda porque no dio pensión alimenticia. Y es que sí, realmente es un delito no dar pensión alimenticia. Es ya causal de cargos penales. Entonces, pues obviamente vas a la cárcel por no pagar este tipo de manutenciones hacia los menores o hacia, te digo, hacia la ex esposa también puede ser válido, que ella te requiera pues una pensión porque supuestamente no puede trabajar después de que tuvo un hijo tuyo. Entonces, pues es muy escabroso el tema. No sé qué opinas tú al respecto de esto. Sí, desde luego que es un tema que incluso, como bien decías al principio del segmento, incurre en la corrupción. O sea, no dudo que el abogado diga: "Bueno, vamos a obtener esta pensión, pero de ese 30% que usted obtenga, en el cual el 15% sea para usted, me toca a mí el 5%". Entonces, yo no dudo que ahí haya una parte de un pellizco de la cobranza. Vamos, no digo que esté mal, no digo que sea así de: ¿por qué me cobra el abogado?". Pues es su chamba, o sea, su chamba del abogado es ganar un juicio, pero de ahí
a que se vuelva un modus vivendi y se vuelva un asunto abusivo, un asunto que raye en lo que le toman, ¿no? Tanto del abogado como la persona. O sea, si tú dices, está trabajando, tuvo un trabajo, es una persona que tiene nivel de estudios, etcétera, etcétera, no tendría sentido que ahora abusara de estas leyes mexicanas, que sabemos que las leyes mexicanas son un chiste mal contado, en el cual se supone que tienen que proteger a la persona que se está separando, bueno, a la persona que entre comillas queda como más débil, ¿no? Y desde cierto punto de vista siempre termina siendo la mamá, que porque tiene vulnerabilidades y todo eso. No estoy diciendo que no sea, de hecho tenemos un episodio aquí en el que hablamos del asunto. Sin embargo, también se raya en el abuso, y parte de lo que hablábamos también es que nosotros en estos años hemos estado cambiando nuestra forma de ver, y pues sí, hemos desarrollado esta parte de sentimos feo, lloramos, etcétera, etcétera, vemos por los niños, y que lamentablemente tengas que pasar por esto, pues sí es algo que en verdad, raya en el enojo, canijo. O sea, ¿por qué usar a los niños como una especie de arma, como una especie de tirabuzón, de latigazo, para obtener un beneficio? O sea, es molesto que como que este tipo de cosas ocurran. O sea, si las leyes tuvieran como un poquito más de visión, o sea, pues digo, es difícil porque el mejor mexicano que se supone tenemos ahí en leyes le dan miedo a los videojuegos, entonces no podemos pedir mucho de las leyes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si estas mujeres que usan a los niños, y si no me das más dinero, no lo ves, y si no me mandas para la pachanga o el concierto de Jenny Rivera, no lo ves. Oye, eso es explotación infantil. Estás usando al niño como un medio o como un elemento de producción para extraer más recursos. Y eso es incorrecto. O sea, eso es, pues para ese caso, ponle una caja con chicles y mándalo a vender al metro. Porque eso de querer sacar dinero mediante el chantaje, mediante la fuerza, mediante el no sé, o sea, no sé cómo equipararlo, es algo que en verdad causa impotencia ver que este tipo de cosas ocurran. Pues sí, sí sentimos feo, etcétera, nos reponemos y lo que quieras, pero no estamos hablando ya de nosotros, sino del beneficio y del futuro de los niños, porque van a ser niños que van a crecer frustrados, van a crecer con miedo, van a crecer con enojo, y van a entender en su mente que la forma de obtener las cosas es mediante el chantaje, mediante el berrinche, mediante este tipo de cosas. Y hablamos que si son chamacos que se empiezan a juntar y se desvían, terminan las cosas mal. Entonces, esto es como una consecuencia de todos estos síntomas. Hablarle mal, o sea, que la mamá hable mal, bueno, no solo la mamá, tanto el papá como la mamá no deben hablar mal de su contraparte frente a los hijos, o ni con sus mamás o con sus tías, porque luego pasa, ¿no? Que la mamá está hablando con la tía y, ay, es que ese pinche Néstor solamente se la pasa jugando videojuegos y no me pone atención, no solo se la pasa programando y no me hace caso, que ya estoy perdiendo mucho tiempo. Y los niños viéndose, oye, ma, pero pues papá juega con nosotros y que no sé qué. Ah, sí, ¿no? Entonces, todo ese cambio de mentalidad tiene que llegar a las parejas que están en este proceso, porque si no es así, pues vamos a seguir heredando todos los males que venimos tratando en La Voz del Pueblo, de exponerlos, dejarles una solución, dejarles una cosa por hacer para que al día lunes que hagan la tarea, como bien lo decimos, semana a semana, tengan una visión diferente y lo puedan comunicar ustedes también y puedan pensar esa parte. Entonces, sí es molesto que ocurran este tipo de cosas, sí la ley tendría que contemplar ese asunto, o sea, no sé, yo creo que la ley tendría que tener una cuenta para que el agraviado, el que va a pagar la pensión, la pague ahí, y la persona que la va a cobrar meta sus recibos, sus facturas, todo lo que hace de gastos comprobables que son, que los meta a esta cuenta y que de ahí retire. Yo creo que eso sería como lo más sano para evitar este tipo de cosas, este tipo de chantajes, porque si seguimos así, pues vamos, de nada sirvió o de nada va a servir que en 100 años sigamos diciendo, bueno, aprendamos a decir compañere o compañere,
si los chantajes desde ese punto de vista basados en una supuesta vulnerabilidad de una mujer que porque es débil se le tiene que dar la así, siguen ocurriendo y siguen, pues desde la familia, o sea, desde el núcleo de la sociedad, que si bien está roto, lo que sea, o está separado, pues esta cosa quiere decir que no aprendimos nada. Y quiero que se lo lleven de tarea esta parte, que aprendan a identificar si me están chantajeando, o yo estoy chantajeando, ¿no? Si están entrando en coerción. Ah, pues para que pase esto tiene que pasar lo otro. Porque en esos momentitos, en esos pequeños instantes que a lo mejor no notamos, vienen las fracturas y son fracturas que con el tiempo dices, ay, pero ¿por qué me hizo esto ahora? No, si siempre es, bueno, no sé, y van incrementando. Entonces, si hoy ustedes notan eso, pues pónganlo en cuenta. Y yo creo que el tema, a final de cuentas, en términos legales, en términos de números, en términos de efectivos, estamos abiertos a la voz de los expertos, que si hay algún abogado que está escuchando esto, si hay alguna mujer que está escuchando que perciba pensión alimenticia, nos dejen los comentarios de La Voz del Pueblo en Facebook, qué es lo que opina, o también en TikTok, también tenemos algunos cortes de lo que grabamos durante estos días, y déjennos sus opiniones, porque nosotros podemos hablar desde nuestro punto de vista. Yo hablo desde mi punto de vista, ¿sabes qué? Eso es coerción, eso es chantaje, eso es manipulación, pero a lo mejor ustedes me dicen, pues que de otra forma no lo haría. No sé, yo necesito, aquí en La Voz del Pueblo necesitamos que nos dejen sus comentarios en estos temas, porque como les digo, los hablamos, los tratamos y desde los puntos de vista que tenemos a la mano podemos emitir una opinión. Pero si ustedes nos apoyan, ¿sabes qué? No es el 30% en la Ciudad de México, en la Ciudad de México es el 30% más el esto, más lo otro. Ah, ok, ya podemos como llegar a un acuerdo y que incluso, no sé, el próximo episodio que hagamos un episodio 2 de este tema, nos acompañen en La Voz del Pueblo. Así es, son bienvenidos aquí todos amigos. Todas sus opiniones son escuchadas. Cada uno tenemos algo que decir. Y te digo, en específico he visto las dos caras de la moneda, lamentablemente, Néstor. Me tocó conocer de muy cerca un caso de una señora que ya tenía dos hijos. En este caso, el hijo mayor sufría de una enfermedad mental ocasionada por alguna malformación en la gestación. Entonces esto pues le ocasionaba una condición especial, ¿no? Obviamente esto implica pues más gasto objetivamente en medicinas y en terapias de rehabilitación. Pero ¿qué pasaba? Esta persona trabajaba en un lugar donde vendían trailers, camiones, tractocamiones. Era un vendedor que obviamente al hacer este tipo de ventas, pues obtenía una comisión, porque pues el sueldo del vendedor en específico, si tú has estado en ventas, yo he estado en ventas y casi siempre cuando es este tipo de magnitud de volumen en precio, por así decirlo, lo que te cuesta un camión, que realmente son millones de pesos, a ti te ofrece el dueño una comisión por hacerlo. Pon tú que de 3 millones que cuesta un camión, te ofrezcan el 1%, pues es un muy buen dinero que te va a surtir en la quincena. Pero esta persona que era el papá, siempre declaró que ganaba pues el mínimo, porque aparte para todo esto, pues se ligó a la chava de contabilidad, que también le hizo ahí dos o tres trucos contables que obviamente hacían que este señor ganara una bicoca y la pensión que recibía esta persona era de 500 pesos mensuales. Yo en específico vi la medicina, me tocó comprarla en muchas ocasiones y costaba 350 pesos la pura medicina, y se acababa un frasquito a la semana la niña. Entonces, realmente era bastante triste ver esta situación porque también hay hombres que son muy inconscientes en este sentido y por castigarle o arremeterle de alguna manera la situación que hayan tenido para separarse, que en este caso fue
una infidelidad de ambas partes, le castigaba de esa manera, pero realmente a la que estaba castigando era su propia hija, ¿no? Y ni hablar de la otra que estaba bien, pues ya no le tocaba absolutamente nada de beneficio de esa pensión tan pequeña. Y así hay muchos, ¿no? Que en realidad esconden por ahí sus dineros entre empresas o llegan a algún acuerdo ahí con la gente de recursos humanos o nóminas y se salen con la suya. O sea, hay las dos caras de la moneda, ¿no? De mujeres que son abusivas en algún sentido y de hombres que también lo son. O ya ni hablemos de los que realmente se desaparecen por ahí en algún otro estado de la República y se olvidan de los hijos. Creo que ese ya es otro tema y aparte, pero creo que el más crítico es aquel que te puede dar algo más para ofrecerles un nivel de vida distinto a sus hijos y no te da nada más que las obras. Y entiendo el punto en el que una persona separada, llámese mi caso personal, que tiene que dar una pensión, que tiene que pagar una casa de Infonavit, que tiene que pagar un ISR, un IVA al impuesto de descuento quincenal y que tienes que mantenerte aparte. Suena un poco rudo, pero sí te llegas a quedar con 3 pesitos, ¿no? Nada más para tus chicles. Es una realidad. De hecho, yo lo viví bastante tiempo. Afortunadamente, pues casi siempre quedé con la pensión a manos, porque también es como que acumulable, si no emitiste a lo mejor un juicio para determinar que no podías tener el gasto de pensión porque no tenías un dinero, a veces si no se notifica, depende del estado, puede ser acumulable, o sea que cuando entres a trabajar, a ti te van a retener casi todo tu salario por orden del juez. Si no es que te retienen todo, ¿eh? A mí me la aplicaron, pero eso ya también fue de mala fe, porque yo estaba dando dinero por fuera. Eso sí, amigos, tip. Siempre que den un dinero, denlo en transferencias electrónicas y que te firmen un recibo. ¿Con qué? Con una copia de la credencial del lector y la firma de la persona que está siendo beneficiaria. Si tú das el efectivo y esta persona se le ocurre nada más de pura mala onda decir que no le diste nada, pues no hay manera de comprobárselo. Entonces, siempre hay que dar el dinero en transferencias electrónicas y también que la persona que está recibiendo el dinero te firme de recibido. Porque, pues, lamentablemente existen abogados corruptos, existe gente de mala fe que si se combinan, pues pueden destrozarte en un santiamén, ¿no? Porque ya no vas a trabajar para ti, vas a estar trabajando para ellos a lo mejor 1, 2 o 3 o 4 meses, depende cuánto le debas. O sea, a ese grado llegamos. Y si es una cantidad muy fuerte, pues más bien te conviene a ti invertirle a un abogado para que haga una apelación y se haga una negociación de dicha retención, porque si no, si ella es la única que está metiendo algún tipo de requerimiento, sí te puede llegar a afectar. Afortunadamente mi sueldo no era tan bajo y pude liquidar, me parece que en 2 meses el adeudo que tenía de cuando no estuve trabajando. Uno entendería que cuando no está trabajando, pues no está generando ingresos. Pero eso, si lo sabe manejar lamentablemente un abogado a su conveniencia, te la pueden aplicar igual y cobrártelo como si lo debieras, ¿eh? Aunque tú realmente no estuvieras trabajando ni estuvieras percibiendo un salario similar al que tenías cuando estabas en la empresa. Ojo, mucho ojo ahí, porque sí es bastante importante darle seguimiento. Eh, Te digo, existen estas dos caras de la moneda. La tercera que te digo que padres ausentes, desaparecidos o que se dieron a la fuga y se fueron por cigarros y nunca más regresaron, pues están aún peor, ¿no? Esos también casi son prófugos de la ley. Si a la mujer se le ocurre meter la demanda de pensión, pues sí, realmente están incurriendo a lo mejor hasta en un delito. Lamentablemente todavía las bases de datos entre juzgados de estados no está homologada y es muy difícil
pues primero arrastrar a alguien dónde está, si ya se volvió a casar o dónde realmente está trabajando. ¿Por qué? Porque pues existe también ya mucho el tema de consultoría, ¿no? De que te dan de alta en una empresa, pero que luego no está en tu lugar de residencia, que está en Sonora o que está en Baja California, o sea, lugares súper lejos para que si tú emplazas alguna demanda, pues también sea mucho más incómodo dar el seguimiento. Entonces, yo creo que sí debería de avanzar en ese sentido nuestra ley mexicana y homologar, ya tenemos la tecnología desde hace mucho como para homologar las bases de datos y expedientes de este tipo de casos para que se dé seguimiento en automático ya incluso desde las empresas, ¿no? Tú hicieras una consulta en una base de datos y vieras, esta persona pues debe dar pensión. Entonces realmente yo estoy esperando algún dictamen de un juez que me diga que le empieza a retener su dinero. No sé ahí si tú tienes algún conocido o alguna otra opinión al respecto de que tú te hayas enterado que también sucedió de esta manera, Néstor. Pues no, aquí sí está, como complejo, porque estaba yo como pensando, dije, voy a poner el ejemplo de mi papá, pero pues al pobre le metieron 3 pensiones en menos de 10 años. Entonces, no es un ejemplo muy ejemplar que digamos, porque pues en algún momento mi papá pues es jubilado de bomberos, todavía vive. Él es jubilado, fue bombero y durante sus años de trabajo en la estación, en la primera estación en Tacubaya, de repente me voy a cambiar de estación porque ya no quiero trabajar ahí, que no sé qué, y voy a poner un taxi, voy a poner un puesto de torta, pues era precisamente por eso, porque le habían puesto la primer pensión. Después se cambió de otra estación a otra estación, a la estación de Iztapalapa también, ahí en el Distrito Federal, y lo mismo, no, ya no quiero estar en esa estación porque no me gusta y me peleé con un fulano y no sé, y pum, vale, pensión. Entonces, él entra dentro de este grado patológico o sea, todos sabemos, ¿no? Pues de repente se te va el ojo para acá y, ¡ay, qué bonita está esta muchacha! Pero hay que ponerle responsabilidad al asunto. O sea, hablamos de que esto podría darnos un tema, un episodio, dos, tres, lo que sea, porque los temas son precisamente muy, muy escabrosos y todos nos dan mucha tela, ¿no? ¿Por qué lo haces? No, pues porque me siento muy hombre teniendo muchas mujeres y que no sé qué. Bueno, pero pues sí, también eso hay que tener el con qué, ¿no? O sea, la pensión en este caso, imagínate el 30% para 3 familias distintas, hasta donde sabemos. Entonces, el lado patológico, por ejemplo, de esta experiencia, pues es llegar a eso. Entonces, no conozco como, por ejemplo, y yo recuerdo así de, y ahora el uniforme y los cuadernos y los libros, no, pues no había nada porque básicamente era de, ya no, ya no, ni me caen bien y ya me voy. Y ahí tenías al pobre hombre con sus 3 pensiones, después de una metida de pata de 3 veces, pues está muy, muy, muy canijo el asunto. Y después de esto, pues me pongo a pensar qué otros ejemplos he como conocido. Y no recuerdo que haya habido, por ejemplo, que ya de repente ya me voy, o pues, así que tome sus razones, ¿no? Digo, hace unos días platicaba yo con unas personas sobre los abortos y me decían que si la mujer puede abortar y dejar el aborto, que no sé qué, ¿por qué el hombre no puede negarse a dar la pensión? Así de, o sea, es un tema que debería de darnos para otro episodio, porque sí, esta parte del buscar estos hilos para poder lograr un tema, pues van a decantar en lo mismo. O sea, bu- póngale responsa pongámosle responsabilidad a nuestras decisiones en este caso en todos los aspectos y a final de cuentas busquemos que no afecten a terceros. Digo, lastimosamente, pues, los terceros primero y los más afectados son los chavillos. Entonces, tenemos que buscar ese cambio, tenemos que buscar esa nueva forma de pensar. Es algo que de verdad el tiempo que tenemos asignado para este episodio, yo creo que no nos va a dar como para seguir como buscándole hilos, buscándole así, porque de verdad el tema es, por ejemplo, ahorita ya llegamos a la definición, llegamos a las causas, los efectos legales, las pensiones, la parte dolorosa, la parte emocional,
las consecuencias, incluso algo de comedia, recordando a mi padre, con sus 3 pensiones, y difícilmente vamos a llegar a una conclusión que a final de cuentas, uno, no nos haga ver como que, ay, pobres hombres, primero tiran un episodio de feminismo. No, espérate, pues sí sentimos feo, o sea, sí está feo esta cosa. Y ahora que nosotros estamos platicando de esta onda, en las consecuencias y en los efectos que tienen, eh, está mal que lo diga, sí, pero en primer lugar económicamente, porque pues sí está pesado tener que hacer esta aportación, y a eso súmale a la aportación económica y súmale el dolor, el sufrimiento, el sentir feo de que de repente el chavito a lo mejor pues ya no te ve igual, ¿no? Así de, híjole, mi papá me dejó por, híjole, y saber que estás contribuyendo involuntariamente a que este tipo de cosas pasen y tratas de buscar el esfuerzo porque pues a lo mejor ya tienes una reconstrucción, estás viendo por ti mismo en este momento que ya es el futuro y no puedes porque tienes este peso encima que es desde cierto punto de vista sumamente desigual. Entonces, sí queremos aquí contar con su apoyo. Somos 2 caras de la moneda, una separación consensuada, una separación contenciosa un poco más severa, que nos ayuden con sus opiniones, que nos ayuden con sus puntos de vista. Si hay algún experto entre las personas que están escuchando, un experto, un abogado, una persona que se dedique a este asunto, ya sea en los juzgados, en los estados o en la Ciudad de México, pues échenos la mano con este aspecto para poder llegar a una conclusión, porque a final de cuentas, este episodio, pues yo creo que va a quedar con un final abierto, porque sí es un tema bastante, bastante fuerte. Así es, Néstor. De hecho, más que fuerte, pues es un tema de actualidad, porque en sí sucede todos los días, ¿no? No tengo la cifra exacta, pero suceden miles de divorcios al día, más que matrimonios. Yo quiero estar equivocado, pero me parece que las estadísticas van a la inversa, ¿no? En vez de estar generando más familias, mucho más se están separando. ¿A quién hace rato mencionabas que exista una persona jurídica o una cuenta del municipio como para que reciban los dineros a tu nombre y ellos se los entregan a los beneficiarios, en este caso a los hijos? Incluso los padres también pueden ser beneficiarios de una pensión alimenticia, ¿eh? O sea, por ahí está también esa vertiente de que muchos quieren ocupar a los papás como para también disminuir la pensión, porque dice la ley que aquel que está obligado a dar una pensión, el beneficiario también es directamente proporcional el beneficio al que le otorgó la pensión en un principio. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú das pensión a tu hijo en este momento, él tiene la obligación en un futuro, si tú no te pudieras valer por tus medios, de dártela a ti también. Incluso si no tuvieras un trabajo estable, por así decirlo, también estaría obligado a darte una pensión alimenticia, ¿eh? Ojo ahí. Incluso también la ley contempla la figura de, de que no sean naturalmente tus hijos, es decir, de a lo mejor tu pareja ya tiene hijos, pero nadie se hace cargo de ellos. Tú estarías obligado también, en dado caso de una separación, a brindar una pensión a esos menores que consanguíneamente no son tus hijos, pero sí lo fueron en el momento de que estabas viviendo con esa persona, ¿no? O sea, existen muchas variaciones bien interesantes, pues que yo me tuve que enterar de esta manera porque pues viviendo la separación y los temas legales, pues te pones a documentar. También me documenté en el caso de suspensión de la pensión. Es bastante triste y muy fatalista, pero sí hay opción. De hecho, la primera es la obvia, ¿no? Porque el menor fue finado o falleció o tuvo pues algún accidente, etcétera. Hasta ahí termina la dotación de pensión.
La otra, y es muy triste que ocurra, pero puede llegar a ocurrir, es que el hijo tenga tanto odio o está tan adoctrinado que te ofenda cada que se le ocurre o que te levante injurias, por así dice el texto, ¿no? En la ley. El que sea injuriado, esta persona que proporciona la pensión, o sea, si tu hijo se refiere a ti como algo que es peor que una basura o que un perro sin agregar a los perros, pues también tendrías el derecho tú de decir, oye, juez, este niño pues me está faltando el respeto de esta manera, obviamente con evidencia, ya sabes, y el juez de hecho puede determinar si estas injurias en tu contra, no lo llamo difamación porque la difamación ya también es una figura legal que es como más que un mito, ya casi no existe esta figura de difamación dentro de los juzgados, al menos en el que me tocó vivir a mí en el Estado de México, ahí en Nezahualcóyotl. Esta figura es como un mito que existe en la sociedad porque realmente nunca se aplican. Entonces, existen esas posibilidades también, esas variaciones que muchas veces no tenemos contempladas, pero que suceden. Y de hecho también existe una variación más extrema aún, que si la mujer en específico tuviese algún problema, ya sea que tú fallezcas como proveedor, ella puede incluso tener derecho a pedirle pensión a tu papá, o sea, al abuelo del niño, o a quien esté dotado de características económicas que le permitan brindar una pensión a este tercero, que en este caso es tu consanguíneo, a lo mejor nieto o sobrino incluso, ya estaría a tu cargo en una pensión. Ya es un caso más extremo, pero también suele suceder, ¿eh? ¿Cómo ves esto? ¿Sabías estos datos? De esos datos sí no tenía ni idea que existieran, ¿eh? Y sí están muy desiguales, o sea, en qué momento, no sé, o sea, de verdad que las leyes mexicanas se disparan de lo irracional a lo ridículo y de ahí a lo extraño, a lo extremo. No sé, o sea, Dross podría perfectamente hacer un top de las leyes de las leyes mexicanas más psicóticas que podríamos entender, porque, o sea, ¿cómo de si te mueres tú, la pensión la va a seguir pagando tu papá, tu sobrino, otro? Digo, no sé, o sea, habría casos en los que, híjole, fingió su muerte y lo vieron por ahí comiéndose quesadillas en la Marquesa, ¿no? O acá en Cancún, ahí en el Parque de las Palapas. Entonces, puede haber los casos, sí, y entonces ¿a quién le reclamas? Bueno, sí, sí hay los casos, sí está esa figura legal, digámoslo así, pero que de ahí se cambia a una obligación o algo así, pues nos queda de que hablábamos en otro episodio de que los policías no están ni capacitados para cargar un arma, los policías no tienen así. Ahora imagínate en este tipo de temas, ¿cómo vas a, en un dado caso, poder defenderte? O sea, digo, me siento indefenso ante este tipo de cosas, ante este tipo de situaciones y ya está, no sé, me quedé así, en serio, casi tiro la silla de cómo va a ser que esta situación llegue a ese nivel. O sea, hablábamos al principio que el divorcio es tirar una bomba atómica sobre el núcleo de la familia, o sea, prácticamente estamos separando todo y no imaginaba yo, o sea, no solo no lo sabía, ni me lo imaginaba que existían este tipo de situaciones, que existían este tipo de consecuencias y este tipo de elementos para continuar con esta cosa. Te digo, me quedo así, si de por sí a veces tartamudeo ahora en este momento, no encuentro ni las palabras porque sí está muy cañón, ¿eh? O sea, sí está raya en la indefensión, porque ok, vamos, pues, hablamos de casos extremos y yo soy egresado de una familia disfuncional, de un caso extremo de 3 pensiones y un salario de 5 pesos y raya lo ridículo y dices, bueno, pues sí, no, ahí sí todo el peso de la ley y todo eso, pero ¿qué pasa con un cuate que a lo mejor ni siquiera tenía como la intención y cayó en una mala decisión, a lo mejor así y de repente tiene que
asumir estas consecuencias también, no, está fuera de toda lógica, está, fuera de la órbita, hablando de que el día de ayer se disparó el proyecto DART, bueno, despegó, y yo creo que estas leyes van tras de él así a la estratosfera de lo mal ejecutadas, de lo mal pensadas que están. O sea, yo puedo entender que sí quieran proteger la parte vulnerable que se queda de un matrimonio, que la mujer, que porque las leyes, hay leyes que le impiden cosas que hacer que como nosotros los hombres sí pudiéramos hacer y en verdad me gustaría conocer esas leyes, pero de ahí a este tipo de ridiculeces, lo voy a decir y nos van a funar en el sexto episodio, pero pues sí, esto está mal, esto es indefensión total, pero bueno, les recuerdo, esto es una opinión basada en, pues sí, en el miedo, porque pues yo creo que en cualquier momento mi pareja a lo mejor sí me dice, ay, la pensión, mucho acuerdo y lo que quieras, pero escuché el programa y dame mi pensión. No, entonces, sí, me queda ahora el que se lleva de tarea empaparse de estas leyes soy yo. Sí, oye, porque sí está rudo. Digo, no sé qué tan difícil sea proceder de esta manera en todos estos casos y estos slash a la ley que te menciono, pero supongo que si existen es porque pues algún momento se han utilizado. Y ya ves que los de leyes invocan que el caso en Veracruz, que el caso de tal estado, que de acuerdo a al acuerdo, de acuerdo al acuerdo, disculpen lo peyorativo, bueno, en este caso la redundancia, pero en el acuerdo de algún estado, si se dictó por parte de un juez algún tipo de determinación para darle la pensión a alguien en estas condiciones, pues ya se vuelve casi ley para todo México. De hecho, hay una cuestión ahí también interesante que ya se venía dando antes, aquello que le llaman los compadrazgos. Se supone que cuando faltabas tú, el que tenía que entrar al quite, por así decirlo, de manera en brindarte educación, de brindarte un sustento económico, pues era tu padrino y tu madrina, que ya lo hacían en los ochentas, ahora ya no lo veo mucho, pero se supone que esa figura existía socialmente aceptada de esa manera, aunque no sé hasta dónde se cumplía, porque realmente a veces los padrinos eran personas que conocías y en la vida los volvías a ver. Por ejemplo, mis padrinos, tiene años y años que yo no los he visto, pero se supone que esa figura se enmarcaba en este tipo de cuestiones económicas, como para que tú como un menor, el Estado te salvaguarde de esa manera, brindándote un sustento, si no es en primera línea de sangre, pues en segunda o tercera, ¿no? Entonces, yo creo que ha existido la figura, pero no de manera tan legal. Era más un acuerdo, ¿no? Entre compadres que una figura legal, por así decirlo. Sí, la parte de ser ahijado de, o el padrino de, incluso pues ya se usa como en el caso de viene apadrinado por fulanito, viene apadrinado por sutanito, cuando hay estos casos de nepotismo. Entonces, esa parte, pues sí, es más que nada como simbólica, casi ornamental a nivel de una ejecución práctica. O sea, como bien dices, yo recuerdo el padrino, pues es del bautismo, ¿no? Y como buen hereje y protestante religioso que soy, pues, ¿cuándo volví a ver a mi padrino? No, pues no, ¿qué tiene que ver? Por ese punto de vista, pues sí está todavía más en el limbo, porque, pues, ¿cuándo vas a tener y de dónde vas a sacar una figura que tenga un carácter legal? Porque, vamos, no creo que una fe de bautizo que avale que fulanito de tal es tu padrino, sirva como una figura jurídica de, sí, ahora usted se hace cargo. Entonces, no le veo por dónde, o sea, de verdad está complicadísimo el asunto. Y no creo que el padrino, pues, tampoco, o sea, pues, digo, ahora estamos hablando que, por ejemplo, yo en el Estado de México me llegó a tocar fiestas de 15 años en los que la gente pedía padrino de servilletas. Ay, ¿qué onda? O sea, te van a decir padrino, oiga, padrino, y nomás compré las servilletas para la fiesta, o sea, no tiene ningún sentido. Sí, ahora patrocíneme el papel higiénico de mi casa, ¿no? Así. No, imagínate.
Pues realmente creo que se ha desvirtuado esa figura, pero yo creo que sí tendría que ser, o bueno, al menos a mí cuando me ha tocado ser padrino, que realmente nada más he sido, me parece de un niño o dos, ya ni me acuerdo, mira qué mal padrino soy. Pues yo entendía esa figura del apadrinar a alguien, que era como decir, sí, yo estaré presente en dado caso que tus padres falten o que tengas algún inconveniente que requiera pues la intervención de un adulto, ¿no? De un mentor o alguien, un tutor, mejor dicho, que Sí, te- bueno, en eso sí existiría la figura del tutor, ¿no? Que es cuando rompías una ventana y le decías a tu tío que a lo mejor, pues igual que tú cotorreaba y no era tan estricto como el papá, oye, échame la mano, es el tutor, pues a lo mejor sí tiene un poquito más como de fuerza, ¿no? Y por lo regular recae en los hermanos consanguíneos en primer grado, o si tienen como la fortuna de hablar con sus medios hermanos, pues en los medios hermanos, y que el tío que echa cotorreo y todo ese tipo de cosas, pues el tutor sí como que iba y, no, mijo, ya no hagas eso, échale ganas, porque pues, tu papá se enoja. Digo, yo a mí se me olvida, pero tu papá lo va a saber y se va a enojar. Entonces, la parte de la tutoría a lo mejor sí entra en ese término, pero no creo que cobre tanta fuerza. No, bueno, recordemos que ahorita estamos opinando, no estamos diciendo, así debe de ser. O sea, muchas veces me ha tocado personas que oyen el programa y me dicen, pero no concluyeron nada. Pues no, porque el programa básicamente es de opinión. O sea, queremos saber qué opinan, no qué concluyen. y bueno, y en el deber ser, para ti, Néstor, hoy en día, ¿con cuánto mantienes a un hijo en las condiciones que te gustaría, por lo menos a ti, haber vivido? Digamos, con un techo seguro, con alimentación segura, a lo mejor con la compra de útiles, uniformes y vestimenta y la recreación, ¿no? Que le llaman irte al cine, dar la vueltecita. ¿Cuánto estimas tú que cuesta o que debería costar una pensión al día de hoy en México por hijo? Contando que son un niño sano, que no tenga ninguna comorbilidad o que no tenga alguna enfermedad que le ate también a tener un trato distinto en cuanto a gastos adicionales en sillas de ruedas o medicamentos o cualquier otra cosa. ¿Cuánto es para ti una cantidad base que sería justa antes de impuestos o de quitarte un porcentaje de tu salario que a veces también es algo contraproducente, ¿no? Porque si es un salario muy alto, pues tanto dinero que se gasta en un niño no le veo mucha lógica. ¿Cuánto es para ti algo lógico que digas, con esto sí puede vivir un menor en México? Esa sí es una pregunta, pues, algo complicada, porque vamos a poner algo básico. O sea, estamos hablando de por lo menos un litro de leche que oscila el precio entre los 25 y 30 pesos, o 25, 35 pesos, dependiendo de la marca, al día. Multipliquémoslo por 5, ahí van a 5 a la semana, y luego multipliquémoslo por 4, son al mes. Estamos hablando de que de pura leche, entre los 25 y 35 pesos al mes son 275 pesos en un precio estimado, un litro de leche al día. Estamos hablando que a lo mejor en la mañana un vasito con leche, en la tarde otro vasito de leche, no sé. Si queremos vernos muy estrictos, son 700 pesos de pura leche. Suponiendo, estamos hablando de un niño entre los 6 y 12 años, que una caja de cereal que no les haga mucho daño, que no tenga mucho azúcar, o no sé, otros 50 pesos, 275, llevamos 325 pesos. Hora de la comida, no sé, vamos a poner una despensa promedio que tenga 1 kilo de carne para 3 días, son 3 días, o son 30, son 3. Vamos a poner un promedio de bisteces promedio de que el kilo está en 180 pesos, vamos a dejarlo en 3, vamos un redondeo 180 por 3, vamos a redondearlo a 600 pesos, llevábamos 300, llevamos 900 pesos redondeado entre carne, leche y un cereal. Eso es Mensual. Ujú. mensual en la primera instancia, o sea, nada más el puro niño está desayunando, está comiendo, no se está quedando con hambre
queremos ponernos todavía, vamos a cerrarlo en 1,000 pesos para que tenga que tortilla, que una bebida Bueno, saborizada bueno. o algo así, para que no haya esta carencia de, ay, solo agua, o que el fin de semana se pueda tomar una agüita de sabor. Entonces, un niño, su primer canasta básica, que estamos hablando que es su desayuno, su comida y a lo mejor su merienda con cereal y cosas así, son 1,000 pesos. Vamos a ponerle un guatito de un costalito que a lo mejor pierde el lápiz, pierde el sacapuntas, pierde la goma. Vamos a ponerle otros 200 pesos para que esto sea constante. ¿Cuánto puede costar una goma, un lápiz y un sacapuntas hoy en día? No sé, no estoy seguro, pero 200 pesos creo que perfectamente alcanzan para comprar por lo menos 5 veces estos productos. Estamos hablando que ya llevamos 1,200 al mes y estamos considerando la comida base, lo básico para la escuela. No creo que se termine en un cuaderno al mes, o sea, un cuaderno de 100 hojas estándar, tamaño profesional, no creo que se lo termine. Entonces, ese lo vamos a descartar en esta instancia. Creo que Y sale de algo ahí, global en un gasto anual, ¿no? ¿Cuántas veces compras útiles al año? Como como 3, o tres. sea, sí pasa de que el bimestre, ya me acabé el de matemáticas a los 3 meses de que compras el primer fregadazo en septiembre, compras la primer lista de útiles. Como por noviembre ya empiezan, ya me terminé el cuaderno de matemáticas, ya me terminé el cuaderno de español, ya me terminé el cuaderno de educación física. ¿Por qué tienen cuaderno de educación física los chamacos hoy en día? Bueno, pero estamos hablando que Unos cada, 5,000 al año, yo en creo que sí, en útiles escolares, suponiendo que van en la escuela pública. suponiendo una escuela pública. Entonces, Sí. 5,000 pesos al año, divídelo para que saquemos el porcentaje mensual. Entonces, yo calculo, hacía un estimado más o menos ahorita, para las puras cosas básicas que son la despensa, la escuela y, y los cambios de cuadernos, que por lo menos son 2,500 pesos de manutención para el puro niño. Si te quieres ver ya un poquito más espléndido, ¿cada cuándo pueden ir al cine? ¿Una vez al mes? O sea, y tampoco hay películas buenas cada 8 días. Tampoco vamos a decir que al niño le gusta ver cine de Stanislavski o Toroblovsky cada 8 días. No es cierto. Entonces, una película de héroes con palomitas y todo eso, ¿cuánto te puede costar? 400 pesos al mes. Entonces, estamos hablando que ya llegamos a los 3,000 pesos al mes, incluyendo un entretenimiento que sería el cine. Un entretenimiento básico. O sea, olvídate de que el Xbox y que el Steam y que el Roblox, no, nada de eso. Un entretenimiento básico que yo lo considero que es hasta un premio el cine. O sea, no quiero verme como, ay, ese hombre es muy tacaño y no considera que es los niños. No, pues yo creo que tener a los niños en un celular, en una tablet, es como una especie de maldición para los niños a futuro. Entonces, el cine es un buen entretenimiento que podría como ayudarles. Si no quieren el cine, pues un cómic fomenta la lectura, fomenta la buena ortografía y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya viéndonos en un, en un término, digamos, que se tenga ese poder adquisitivo mensual, yo creo que básicos son 3,500 pesos al mes por niño entre 6 y 12 años. Si no contamos que a lo mejor hay patologías, hay que estar comprando inhaladores, lentes, zapatos ortopédicos, todo ese tipo de cosas, vamos a dejarlos por afuera ahorita, porque pues, son términos que a lo mejor no conocemos, pues, cada patología, cada una de estas divergencias pues, son distintas y tienen distintas tasaciones monetarias. Entonces, lo básico, pues es esta cantidad. O sea, y estamos hablando de que incluso podría haber cambio. O sea, estoy casi seguro que habría cambio en este aspecto. Sí, de hecho, habrá muchos que se te irán al cuello, ¿no? Que cómo, que con eso no vive niña, que no estás contando traslados, gasolina, en la que me gasto mi tiempo. O a veces no hay quien lo cuide, ¿no? Pagarle la nana, o darle un gasto extra a una tía, a la abuelita que te lo cuide. O sea, sí tendría que tasarse, no sé, en un monto mínimo para el salario mexicano que está promedio, ¿qué te gusta? 8,500 pesos. Sí, o sea, o sea, yo estoy hablando, o sea, sí, de promedio, o sea, el salario mexicano
más del 80% no alcanza más de los 20,000 pesos mexicanos al mes. Sí. Entonces, decirte que una persona que en algunos casos alcanza los 8,000 pesos y eso ya es sin contar que a lo mejor le van a restar el IMSS, el ISR y eso, 3,000, esta cantidad que ya puse, creo que eran 3,500 al mes más o menos por niño entre 6 y 12 años, yo creo que es como lo correcto o lo justo, o sea, no estoy diciendo que sea más, no, 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 es lo justo para que el niño coma. Sí, que a lo mejor hay que hacer, pasajes, hay que hacer traslados, que no hay quien lo cuide, que no hay quien, vea esta parte. Ese ya es un tema que a lo mejor ya vamos a entrar a la parte de los específicos, estaríamos haciendo otro filtro, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? No, pues que el niño va a 2 colonias y necesitamos irnos en taxi porque es pesado. Bueno, hablar de taxis es muy subjetivo porque por 6 calles hay unos que te cobran lo que marca el taxímetro y habrá otros que te marquen el triple. Entonces ahí no hay como una forma de tasarlo y ser estrictos en ese aspecto. Pero a lo mejor destinar no sé, 50 pesos de transporte diarios. Digo, yo vivo aquí en Quintana Roo, Puerto Morelos, y el transporte nos cuesta 10 pesos. No sé en la Ciudad de México cómo anden, ¿no? Digo, tienen las ventajas del metro, de los trolebuses, todo ese tipo de cosas. Podríamos irnos un poco más estrictos a la parte de transporte en ese aspecto, dependiendo de la situación, de cada familia. Si yo digo aquí, no, pues mi transporte son 10 pesos y luego tengo que trasladarme de Puerto Morelos a Playa del Carmen, entonces son otros 40 pesos que me costan, son 50 pesos y son nada más de ida. Y luego de regreso son otros 100, son otros 50, perdón, entonces son 100 pesos diarios de transporte. Sí, entonces, Esa parte, estamos hablando que entonces si fuera determinada esta cantidad, tendrías que estar ganando tú por lo menos 12,000 pesos al mes por lo menos. para dar una cantidad de 3,600 pesos al mes, ¿no? Redúcelo Sí, a la quincena, pues, y eso por hijo, ¿no? Si tienes dos, pues obviamente te va un poco peor. O si tienes sí, tres, o si tiene comorbilidades o alguna cuestión especial, pues sí habría que echarle números ahí. A muchos dicen, pues mejor no me divorcio, me sale más barato. sí, ya para los particulares, entonces empiezas a pensar y dices, no, pues mejor ni modo, pues le sufro, o sea, bueno, habría que revisar los casos específicos de que lleguen a esta consecuencia, ¿no? ¿Cuáles fueron los casos y que por qué fue? No, pues es que todo ese tipo de cosas habría que revisarlos, pero sí es importante que primero consideremos de lo general a lo particular y luego vayamos viendo las particularidades. Entonces, sí es complejo, sí, a lo mejor yo sé que habrá personas de que, ay, ¿cómo tan poquito dinero? Pues es que son los términos y condiciones de la realidad estadística nacional. O sea, todos, y me uno a este 80%, yo soy el del 80% que hay meses 20,000 pesos, perfecto, qué bueno, pero hay otros meses que con riesgos y veo los 15 completos. Entonces, es parte de la estadística, estoy hablando desde la estadística, desde lo que logro hacer así, y pues si es complicado que me digan que es muy poquito, pues claro que es muy poquito, depende de quién, ¿no? O sea, si me va a decir que la mamá de la separación se quedó con la camioneta de 8 cilindros y va a querer la gasolina, mm, y yo gano eso, pues es prácticamente imposible. Y hablar de mucho o poco, pues es mucho o poco respecto a qué. Claro que mucho o poco, poco respecto a llenar un tanque de una camionetota, pues es nada. ¿Estamos de acuerdo? También tenemos que tener en foco que muchas veces las mamás también figuran como personas que aportan para, en este caso, la educación de sus hijos. Lamentablemente, muchas tienen el gasto completo, pero eso se reduce a que no estamos hablando nada más de la cantidad que uno como persona, hombre, necesitaría dar si quieres darle cierta calidad de vida a tu hijo. También se tiene que considerar que de la contraparte, no nada más se le dan las cosas sentimentales, sino también muchas veces se aporta. Entonces, realmente no va solo esta aportación a un niño,
También deben de considerar las personas que esta es una aportación mixta, ¿no? Que tiene que ser compartida por parte de ambos padres. Sí, sí, es de ambos y digo, perdón que saque la espada de la vaina y desenfunde el arma, pero estamos en una era de equidad. O sea, también, chicas, pónganse ahí esa onda de, pues, ¿qué onda, no? Si están trabajando, si están en esa parte, pues el hijo a cierto punto de vista es de los 2. Entonces, sí tenemos que hablar como que, okey, a lo mejor 3,000 pesos es poco. Y, pues, si estás trabajando, si estás obteniendo esto, yo sé que a lo mejor es menos por la brecha salarial, etcétera, pero no estamos hablando de que es producto unigénito, ¿no? O sea, es de los 2. Esa parte sí es como muy, como que perdón por haber sacado el machismo intrínseco que traigo, o que, pues sí, que a final de cuentas nos vio crecer, pero sí, o sea, es mutuo. O sea, sí, okey, yo me voy a comprometer a poner, no sé, yo veo cómo le hago y ahí van 5,000 pesos al mes para que el niño no pase hambre, no pase frío, no pase la vergüenza de que pierde el lápiz y tarde mucho en comprárselo. Todo ese tipo de cositas, puede ir al cine una vez al mes y hablar con sus amiguitos y no crezca con carencias. Si esa es mi realidad, pues adelante. Y si la contraparte está trabajando, pues, óyeme, yo sé que se te ven muy bonitas esas uñitas de acrílico, pero échame la mano. O sea, a lo mejor los 5,000 pesos que estoy dando no alcanzan para unos zapatos nuevos del niño, pero como si alcanzaron para unas uñitas de gel. No, que me las puso la comadre, que no sé qué. Bueno, eso ya es como más entrar a las particularidades de este asunto. O sea, cuáles son los particulares de cada caso. No terminaríamos si nos dedicáramos de esta última fase del programa a estarlos como devanando, estarlos pues sí, con las pincitas. A ver, ahora así, ahora acá. No podríamos llegar a algo y siempre a final de cuentas yo creo que en esta última sección del programa hemos pisado muchas, sensibilidades en ese aspecto. Pues sí, amigos, y ya para concluir también el tiempo aire es costoso. Me oí como los veteranos de televisión. Pero ya para concluir, miren, básicamente yo les doy este consejo. Primero, si se van a casar, piensen bien si se van a casar con la persona que ustedes pueden creer en ese momento que es la correcta. Segunda, si se piensan divorciar por cualquiera de las razones que tengan ustedes, evalúen la situación, porque ahora no solamente es una firma, implica mucho más, implica un duelo que vas a tener que vivir, porque ya no vas a tener en primera instancia esa pareja, o a tus hijos, o esa unión familiar, o disfuncional o funcional como la hayas tenido, ya no lo vas a tener. Puedes tener un sabor a libertad que es ilusorio, ¿no? Muchos de los que son recién divorciados tienen ese destrampe de volver a las andadas, de chavorruquear un poco y de dedicarle mucho más recursos y tiempo a ese tipo de cosas, ¿no? Como salir con los amigos, irte a antro, irte de fiesta. Pero tengan en cuenta que también ya están adquiriendo una obligación, digamos, administrativa ante el Estado, que es la manutención de un menor, o en este caso la de tu expareja. Consideren todos estos puntos hasta dónde vale también su salud mental el permanecer o no en una relación, porque es claro que si esa relación nunca hizo nada por mejorarse, pues está condenada al fracaso. Entonces, si es así, pues yo diría por salud mental, pues toma la determinación, va a costar dinero, va a costar tiempo, va a costar sentimientos, pero pues hay que dar un paso adelante y no estancarse en lo mismo siempre. Si tú sabes que no va a cambiar y está muy dentro de ti ese presentimiento, generalmente tiene razón ese sexto sentido. Pero concluyo, yo les digo, si quieren hacerlo, busquen apoyo, documentense. En el caso específico de cada estado es distinto. Ya mencioné algunos de los estados que permiten este tipo de modalidades, lo que va a implicar,
si es que no hay bienes también, ya no hablamos de los bienes comunes, en dado caso que haya sido un matrimonio con bienes mancomunados, también aviéntate otro rollito, la división de bienes, carro, casa, muebles, etcétera. Si es que la mujer no se vio viva y se quedó con todo y no te tocó nada, pues también toca volver a empezar de cero. Irte a no sé dónde, vivir con tus papás otra vez, tus amigos, rentarte algo para ti solo, llegar con lo único que traes puesto. Ah, ya me estoy proyectando, ¿verdad? Bueno, suele pasar. Suele Entonces, suceder. tengan mucho cuidado. La verdad es que es difícil al principio. Para mí ha resultado algo, pues mucho mejor. Obviamente me he involucrado en otro tipo de relaciones con personas distintas y más afines a mis pensamientos y a la forma en la que yo quisiera o que yo quiero tener una relación. Y cuando encuentras eso, pues créeme que es realmente una cuestión que dices en retrospectiva, pues valió la pena tomar la decisión. Pero pues sí, siempre va a existir cierto miedo, cierto recelo, el decir, me duele el codo y mejor no me voy, pues también ahora sí que es criterio propio. Pero pues en este caso yo les quiero dejar esos tips, esa vivencia de vida y con eso concluyo mi participación. Vamos con Néstor a ver qué tiene para decirles su tareas de fin de semana. Oh, Néstor. Sí, es correcto, la tarea de fin de semana, amigos, para que se la lleven para la reflexión, si están a punto de dar el paso eh, de la boda. O sea, pónganlo en perspectiva y se los voy a poner desde un punto de vista ególatra y muy egoísta. No quieren casarse. Nadie quiere casarse desde este punto de vista egoísta. Lo único que desde el punto de vista queremos es, ay, sí, la fiesta, qué bonito se ve. Queremos la ilusión y la ilusión desde cierto punto de vista muy doloroso no existe. Entonces, seamos responsables con nuestras propias emociones. Sé que suena frío, sé que suena difícil y nadie experimenta en cabeza ajena, pero como bien lo dijo Albert, consideren la factura que después viene emocional y económica. Es algo muy difícil, es algo muy complicado. Después, si están casados, si están empezando a tener como esta monotonía, como esta frustración, esta onda de que de repente ya vi la contadora de la oficina o esta chamaquita está muy mona y ya me empezó a mandar mensajes y qué hago y todo ese tipo de cosas, consideren un viejo y conocido refrán en el que más vale pájaro en mano que todas las consecuencias que podrían llegar. Ese es un punto importante. ¿Por qué lo hablo así? Porque pues, es la parte que estas distracciones, estas tentaciones son un rayo que empieza a caer que viene a decantar en un divorcio. Entonces, tomen en cuenta eso, sean responsables de sus actos, de sus hechos, y pues a final de cuentas, créanme, no quieren, ustedes mismos no van a querer una pensión, no van a querer, en el caso de mi padre, que sus hijos crecimos con, pues prácticamente en la pobreza, en la miseria, de saber que aunque cobraba, no, nunca había dinero, es algo muy complejo. Entonces, reflexionen antes de una decisión, porque desde luego que es esto. Y número tres, hablen. Hablen con su pareja, ¿sabes qué? Me molesta que me grites, me molesta que esto, que lo otro. No quiero parecerme a Bárbara de Regil y dígale, vine a este mundo para ser feliz. No, no, nada de eso. Quiero que su tarea sea ser asertivos, sepan decir un no a tiempo, porque si se lo van guardando, se lo van masticando y no sé qué, cuando explote va a ser peor. Entonces, si logran llegar a un acuerdo, como en los primeros ejemplos del programa del día de hoy, en el que se logró una separación, es mucho más sano, mucho más maduro y hay menos daños a terceros. La familia no se quebranta, no se fractura tan fuerte, tantos problemas que planteamos en este programa. Y la asertividad, a final de cuentas, les va a servir para muchas otras cosas en su trabajo, todo eso. Pero en este caso, creo que es muy importante que primero, antes de que peguen un grito, den un manotazo, respiren, tómense un vaso con agua fría y piensen bien
y entiendan que tampoco quieren hacerle daño a una persona con la que vivieron algo bonito. O sea, si en este momento están teniendo problemas, pues acuérdense de ese momento en el que se vieron los ojos por primera vez. Ay, qué bonito sentí, que no sé qué, no quiero hacerte daño. Así están las cosas. Ah, perfecto, que no sé qué. Y sean asertivos, porque a lo mejor la otra persona ya la hicieron entrar en coraje, entrar en enojo y les va a gritar. O sea, no vamos a faltarnos al respeto. Y esa es como la clave para llegar a un acuerdo. Lleguen a estos acuerdos. Recuerden que los abogados, su chamba es ganarse la lana en estas cosas y consideren que pues, son pleitos muy, muy duraderos y muy dolorosos. Esa es su tarea, ser asertivos, pensar las cosas, ser responsables. No olviden dejarnos sus comentarios en nuestro Facebook, en la cuenta de TikTok, La Voz del Pueblo MX, en Facebook, facebook.com/, La Voz del Pueblo MX, y estén en contacto con nosotros para que podamos conocer más sobre sus temas. Quieren que platiquemos de Gandhi, de, no sé, se me ocurre cualquier cosa que quieran ustedes que platicamos. Gandhi, el pensador hindú, no la librería. Entonces, déjennos sus comentarios, déjennos sus opiniones, las páginas de xhtweb.com.mx, las redes sociales, todo está abierto para que se comuniquen con nosotros. La Voz del Pueblo, no sé, vamos a pensar en un eslogan, también es tu voz o algo así. No sé. Así es. Lo adoptamos, me parece bien. La voz del pueblo también es tu voz. Ay, sería muy bien esto, Néstor. Pero ya lo tienen ahí. Y recomendación, busquen buenos abogados. No busquen, si ya dan este paso, no busquen coyotes, como les dicen, aquellos que nada más te van a estar sacando dinero y no te van a arreglar nada, porque lamentablemente también me pasó. Gente que me vio la cara y que incluso tuve que pagar multas por este tipo de cuestiones. O sea que busquen un buen abogado, comprueben con su cédula profesional que es abogado y que se dedica a eso, y más también que tenga el perfil de abogado para divorcios o para litigios en el ámbito familiar, le llaman, porque hay muchos abogados que se dedican en específico a otras cosas, pero también céntrense en un abogado de divorcios, si es que ya no hay vuelta atrás, y tienen que hacerlo, pues para llegar a este acuerdo, si no llegó a nada con la pareja al final del día. Ya que ahí como reflexión, agradecemos mucho su tiempo dedicado a este podcast. Ya están nuestras redes sociales, como bien lo dijo Néstor. Se queda un poquito ahí abierto el tema para darle seguimiento en posteriores episodios. Más queda que agradecerles escuchar a un servidor y a Néstor. Estas opiniones no son verdades absolutas, son únicamente opiniones que representan un extracto de la voz del pueblo. Esto ha sido La Voz del Pueblo MX. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.